Buenos días, jóvenes. Vamos a ver ahora lo que se conoce como forma canónica de Jordan. En primer lugar, vamos a justificar por qué necesitamos otra forma canónica. Bien, en lo que sigue, nosotros vamos a considerar lo siguiente, que sea el espacio lineal B finito y complejo. Es decir, nosotros tenemos un espacio lineal finito y complejo. Estamos trabajando en el conjunto, sobre el cuerpo de los complejos. Esto significa que, por lo tanto, cualquier operador tiene en principio n valores propios. Jóvenes, como bien ustedes saben, esto se debe al hecho de que en el campo de los complejos la ecuación característica tiene n soluciones, que, como hemos dicho, en el caso general son complejas, y si tenemos complejas, estas están agrupadas en pares conjugados complejos. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos inicialmente. Entonces, tenemos n valores. Sí, se corta un poco la voz. No sé si puede repetir porque no se escuchó. A ver. Nosotros... Hay un problema de conexión. Sí, ahí parece que sí. Bien, lo que les decía es lo siguiente. Si tengo un espacio lineal finito y complejo, la ecuación característica tiene, si es de dimensión n, va a tener n soluciones, las cuales van a ser, en términos generales, complejas. ¿Está claro? Por lo tanto, tenemos n valores complejos. Cualquier operador va a tener n valores propios, sean estos reales o complejos. A ver, estos n valores propios, nosotros vamos a decir, uno, o son reales todos, o pueden ser complejos, entendiendo que si son complejos, los reales están comprendidos en los complejos, pueden ser todos distintos, o pueden coincidir total o parcialmente. ¿Qué significa que puedan coincidir totalmente? Por ejemplo, si yo tengo que mi ecuación característica me da lambda menos un valor a la n igual a 0. Si tengo una ecuación característica de esta forma, todos coinciden, todos los valores propios son iguales. Si nosotros tenemos que esto es a la m, y aquí tenemos un polinomio de orden n menos m con respecto a lambda, entonces tenemos m que son iguales, coinciden parcialmente. Eso es lo que nosotros tenemos en términos generales. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, de lo que hemos visto anteriormente, nosotros tenemos de que en principio debemos de poder llevar la matriz de este operador, ahí voy a decir un operador al cual voy a llamarle phi,
Entonces, la matriz de este operador en principio se puede llevar a su forma diagonal. Por lo tanto, la forma más simple del operador, en todo caso, aquí vendría a ser lo siguiente, de la matriz del operador phi se logra cuando hallamos n vectores propios linealmente independientes. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? A ver, continuemos en todo caso. Una pregunta, profesor. Sí, dígame. ¿Todos los vectores propios son linealmente independientes? Según lo que hemos dicho nosotros en los teoremas anteriores, si corresponden a diferentes valores propios, sí son linealmente independientes. Si corresponden al mismo valor propio, va a depender del rango que tenga la matriz. ¿Está bien? Que tenga la matriz del valor de la matriz característica, es decir, esta, A menos lambda por la matriz identidad. Entonces, si este rango nosotros tenemos de que el rango de esa matriz es igual a m y la multiplicidad, ese lambda correspondiente, llamémosle 1, tiene multiplicidad lambda 1 igual a k, entonces todos se van a poder hallar vectores linealmente independientes si tenemos que k es igual a m menos n, o n menos m, disculpen, al revés, n menos m. En caso contrario, no. Y justamente ahí es de donde viene la necesidad de hallar una otra forma más simple, porque no siempre vamos a poder lograrlo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Más o menos, claro, de menos m. Sí. Ya. Entonces, vamos a... Sí, dígame. Bien. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. La clase anterior hemos visto algunos teoremas en las cuales vemos justamente si es que es posible o no es posible construir esta matriz en su forma diagonal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si no podemos hallar estos n vectores propios linealmente independientes, entonces no podemos tener una base. Vamos a ver, veamos una matriz bastante sencilla para poder analizar a qué nos referimos con esto. Sea de que tenemos la matriz del operador phi, que es igual a coseno de alfa menos seno de alfa, coseno de alfa.
es una matriz que es muy conocida, es la del operador que nos da un giro de un vector geométrico en un ángulo alfa. Aquí nosotros vamos a tener de que el alfa es igual a pi por L con los L que pertenecen a los números enteros. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, en lo que respecta al problema de valor propio, vamos a tener de que A sub phi menos lambda, la matriz identidad, este determinante, que es la ecuación característica, es igual a coseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. Esto es igual a lo siguiente, coseno de alfa menos, disculpen, me estoy olvidando acá lo más importante, menos lambda menos lambda. Este es coseno menos lambda al cuadrado más seno al cuadrado de alfa. Esto es igual a 0. Muy bien, entonces nosotros aquí podríamos decir de que, dado que estamos trabajando en un espacio real o un espacio complejo, vamos a tener una solución compleja, porque tengo la suma de dos números al cuadrado que nos da 0. Entonces, eso solamente es posible si es que estamos trabajando en los complejos. Entonces, en este caso, obtenemos de que lambda va a ser igual al coseno de alfa más menos y seno de alfa. Muy bien. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos los números característicos. Para que estos sean valores propios, tengo que reemplazarlos en la matriz y hallar los vectores propios. Y los vectores propios que se hallan tienen que ser no triviales. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Si nosotros trabajásemos en los reales, en un espacio real no complejo, ya no tendríamos, o sea, no podríamos llevarlo a su forma diagonal. Aquí acaba, porque estos no son valores propios. Sin embargo, como estamos diciendo de que L es complejo, o el espacio es complejo, tenemos lo siguiente. Voy a poner aquí, si nuestro espacio vectorial es complejo, tenemos dos, vamos a decir, números característicos. Vamos a tener dos números característicos. ¿Cuáles son? Lambda 1, que va a ser igual al coseno de alfa más y seno de alfa, y el lambda sub 2, que es igual al coseno de alfa menos y seno de alfa. Eso es una característica de los espacios complejos. Las raíces complejas de la ecuación característica son conjugados complejos. Muy bien. Entonces tenemos nosotros esto que está aquí. Estos son dos vectores propios, que son distintos, dos valores propios distintos entre sí. Nosotros vamos a buscar los vectores propios. Hallemos los vectores propios. En este caso... Profesor, el conjugado es solo para este caso, ¿no? No es una regla general. Si trabajo en los complejos y tengo una raíz compleja, siempre va a aparecer en pares con su raíz compleja. Esto solamente si es que tenemos que nuestros, los elementos matriciales son reales.
Si trabajo en los complejos y tengo elementos matriciales reales, la ecuación es una ecuación real, y una ecuación real, si tiene raíz compleja, estas aparecen en pares conjugados complejos. ¿Está claro? Esas son reglas del álgebra elemental. Okay. Bien, entonces, hallemos los valores propios. Vamos a decir lo siguiente. La primera matriz es igual a coseno. A ver, voy a copiar la matriz para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Disculpen, jóvenes. Bien, aquí tenemos la matriz. Entonces es esto, y aquí menos lambda, menos lambda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Coseno de alfa menos esto nos va a dar aquí menos y seno de alfa. Aquí estamos trabajando con lambda 1 por si acaso. Este valor sigue siendo menos seno de alfa. Aquí nosotros vamos a tener seno de alfa y tenemos menos y seno de alfa. Entonces, sí, muy bien. Esto por un x1, x2 y tiene que ser igual a 0. Esta es nuestra ecuación. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Bien, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Si multiplicamos por menos i, acá tengo menos i seno de alfa, y el i, con el i se va un menos y el otro menos queda esto. Por lo tanto, estos dos son iguales. Significa que de aquí solo tengo una ecuación, y que va a ser menos i x1 menos x2 es igual a 0. Entonces nosotros tenemos lo siguiente, de que, a ver, aquí tenemos de que x1, el menos 2 pasa como x2, divido entre menos i, significa multiplico por i abajo y tengo x1 es igual a i x2. Eso es lo que nosotros tomamos o tenemos en este momento. Bien, entonces podemos decir de que un primer vector propio, x, voy a decir x1, va a ser igual. A ver, cuando tomamos el x, a ver, déjenme ver. Sí. Cuando el x1 es, digamos, igual a i, tenemos que el x2 es igual a menos 1. Este es un vector propio. Muy bien, hallemos el otro vector propio, lambda 2, esto a un costadito, y vamos a tener lo mismo, pero ahora es menos i seno. Significa de que aquí voy a tener i seno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, y aquí voy a tener, no, disculpen, sí, y seno de alfa. Esto por x1, x2, voy a poner mejor estos índices arriba para no confundirlos con los otros que me están representando los vectores. x1 igual acá, x1, x2, listo, y esto es igual a 0, 0. Nos podemos dar cuenta de forma análoga
de que son iguales. Está bien, si multiplico por i, aquí obtengo lo mismo, significa aquí voy a tener i x1 es igual a x2. Entonces eso es lo que nos está cambiando acá. Por lo tanto, nosotros podemos tener que nuestro x2 va a ser, voy a tomar el x1 igual a 1, por lo tanto el x2 es igual a y. Listo, esa es el otro vector propio que nosotros tenemos. ¿Está claro? Bien, entonces, tenemos nuestros dos vectores propios. En consecuencia, cuando nosotros lo llevamos a su forma diagonal, vamos a tener lo siguiente. A ver. Tenemos el x1, el x2. Bien, cuando nosotros vamos a tener los vectores propios, son distintos de cero, es decir, son no triviales, por lo tanto, estos dos son valores propios, y nosotros vamos a tener que el A' de phi en la base formada por estos vectores propios, vamos a tener nosotros lo siguiente, el coseno de alfa más i seno de alfa, ya esto, disculpen, vamos a llevarlo por acá, 0, aquí voy a tener 0, y aquí voy a tener el coseno de alfa menos i seno de alfa. Entonces, este es la matriz ya diagonalizada, ¿está claro? La matriz ya diagonalizada de este operador. Jóvenes, solamente he aplicado lo que nosotros ya conocemos. ¿Esto está entendido hasta acá? Profesor, dígame. Disculpe, ¿cómo el vector propio, por ejemplo, el x1, y, menos 1, ¿por qué le puso i al x1? A ver, eso es arbitrario. Puedo yo decir lo siguiente, pues es que el x1, el primer vector, le pongo no i, le pongo 1, entonces es 1, claro, y esto va a ser igual a i. Listo, y tengo así es, un vector propio. Es otro vector, pero es válido, ¿no? Así es, también es válido, Ya, ¿está bien? está clarísimo. Y todos estos son válidos, pero lógicamente ya no puedo elegir la misma combinación para acá, ¿se dan cuenta? Porque obtendría el mismo valor. Tendría que ser otro para buscar que sean linealmente independientes. Claro. Y A' phi, ¿eso de dónde sale? Esta es ya la matriz diagonal, donde en la diagonal tenemos los valores propios, lambda 1 y lambda 2, lambda 1 y lambda 2, y los demás son ceros. ¿Está claro? Entonces, la matriz más simple en la base, donde los vectores son vectores propios, toma esta forma. ¿Está bien? Los vectores de la base son vectores propios, toma esta forma. Eso lo hemos visto en la clase anterior. Muy bien. Veamos lo siguiente. Veamos un ejemplo más. Vamos a ver, ejemplo. Jóvenes. Llevar a su forma canónica
la siguiente matriz. Y aquí nosotros tenemos lo siguiente: A phi es igual a 3, 4, 0, 3. Una matriz bastante sencilla. Ok, hallemos los valores propios. Tenemos el determinante, voy a ponerlo así, menos, o sea, a phi menos lambda, matriz identidad. Esto es igual a 3 menos lambda, 0, 4, 3 menos lambda. Esto es igual a 3 menos lambda al cuadrado. ¿Está bien? Y esto tiene que ser igual a 0. Igual a 0. Entonces tenemos que lambda es igual a 3 y tenemos que la multiplicidad de este valor propio es igual a 2. Muy bien. Entonces tenemos un solo valor propio con multiplicidad 2. Debemos de poner allá dos valores propios. Hallemos los valores propios. Para eso nosotros tenemos el a phi menos lambda matriz identidad. Esto es igual a 3 menos 3 es 0, 0, 4, 0. Entonces, nosotros sabemos muy bien que lo que tenemos que hacer es multiplicarlo esto por x1, x2, esto es igual a 0, de donde obtenemos solamente una ecuación que nos dice que 4x1 es igual a 0, entonces el x1 es igual a 0. Y el x2 es arbitrario, es cualquier valor. Por lo tanto, los vectores propios toman la siguiente forma. Voy a decir que ese vector propio es igual a u, es el x1 que siempre es igual a 0 y el x2 que toma cualquier valor, digamos a, donde a pertenece a los complejos. Esta matriz solo tiene un vector propio porque todos los vectores que tienen esta forma son múltiplos, pertenecen al mismo espacio lineal unidimensional. Y yo necesito dos vectores propios para poder solucionar el problema de llevarlo a su forma canónica. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros aquí podemos afirmar que no existe base, ¿está bien? No existe base compuesta por vectores propios. En consecuencia, está bien, nosotros no podemos llevarlo a su forma canónica. ¿Esto quedó claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta acá? Sí, profesor. Dígame. La multiplicidad, ¿para qué nos sirve? ¿O qué nos indica? O sea, Para que indica que hay dos raíces iguales, pero ¿algo más que eso? Nos indica que hay dos raíces iguales. Justamente eso es lo importante acá. ¿Está bien? Eso es lo importante. Significa que debería de poder hallar dos vectores propios. Pero fíjense, aquí yo tengo que el rango de esta matriz, ¿cuánto vale? 1. El rango de esta matriz, digamos, aquí nosotros tenemos lo siguiente. El rango de esta matriz A menos lambda I es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos de que n, la dimensión que es 2, menos, a ver, voy a hacer lo siguiente.
el rango, nosotros le llamamos R, es igual a 1, menos R es igual a 1, que es diferente a la multiplicidad, que en este caso es igual a 2. Para que el sistema sea compatible, esto tiene que ser igual a esto. ¿Está claro? Es compatible. Compatible justamente de que yo voy a poder hallar de aquí dos soluciones. Que voy a poder hallar dos soluciones distintas que voy a poder tomarlas como dos vectores propios. ¿Quedó entendido esta parte? Profesor, disculpe, pero la voz se entrecorta mucho, porque no. Hay partes que no se escuchan. Voy a tratar de hablar un poco más lento, cosa que los cortes no afecten demasiado. Si estoy teniendo problemas con el internet, me van a disculpar. La grabación yo la realizo en local, es decir, no es la del Zoom, así que el problema de los cortes no va a existir en la grabación. Por si acaso, si es que tienen algún problema y necesitan revisarlo para entender mejor. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿esta parte ha quedado correcta, entendida? Entonces, ¿por qué a esta parte le llamamos nosotros forma canónica de Jordan? Porque nosotros no podemos llevarlo a la forma canónica habitual, que es la diagonal. Entonces, vamos a buscar otra forma canónica. Vamos a buscar otra forma canónica. Esta forma canónica es la que se conoce como forma canónica de Jordan. Entonces vamos a colocarlo de esta manera. En estos casos, la forma más simple, de la matriz del operador no es la diagonal. No es la diagonal. Y vuelvo a repetir, la tarea de aquí en adelante es buscar esta forma que es más simple. Eso es lo que vamos a hacer a continuación.